Buenas noches, compañeros electricistas. Mi nombre es Jesús Montes, integrante de la coalición de trabajadores de CFE. El día de hoy tendremos una nueva emisión de nuestros círculos de estudio del contrato colectivo de trabajo, celebrado todavía entre la CFE y el SUTEM. El día de hoy, nuestro compañero Jorge Cuello Romero, compañero trabajador de CFE Distribución en la zona de Naucalpan, nos expondrá la cláusula quinta de este contrato. Buenas noches y bienvenido, compa. Adelante. ¿Qué tal? Muy buenas noches, licenciado Jesús. Te mando un saludo igualmente a todas las compañeras y compañeros que nos acompañan en esta noche, en este círculo de estudio. Y pues tenemos aquí la cláusula 5 del contrato colectivo de trabajo CFE SUTER vigente. Y pues bueno, el presente círculo de estudio del contrato colectivo de trabajo de CFE SUTER 2024-26 tiene su fundamento legal en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 123, apartado A, fracción 16, que nos dice que tanto los obreros como los empresarios tendrán derecho para coaligarse en defensa de sus respectivos intereses, formando sindicatos, asociaciones profesionales, etc. Esto en relación con los artículos 354, que nos dice que la ley reconoce la libertad de las coaliciones, y el 355 de la Ley Federal de Trabajo, que nos da la definición de coalición. Asimismo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos señala en sus artículos 6º, párrafo 1, que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, y en su artículo 7 también nos habla acerca de que es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier medio. Y bueno, nos pasamos. Es importante definir qué es un contrato colectivo. A grosso modo, la ley federal de trabajo nos señala en el artículo 386 que el contrato colectivo de trabajo es el convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patrones o uno o varios sindicatos de patrones, con objeto de establecer las condiciones según las cuales debe prestarse el trabajo en una o más empresas o establecimientos. Bueno, la cláusula 5 nos dice lo que vamos a analizar es la vigencia e impresión del contrato. Es lo que nos dice que tiene como título, permítame, parece que ya me cargó aquí no, todavía está, ok. Bueno, dice, el presente contrato colectivo de trabajo se celebra por tiempo indeterminado. Aquí nos dice la vigencia. Bueno, perdón, es por tiempo indeterminado el contrato que tenemos, el tipo de contrato. Y su vigencia iniciará el día 1 de mayo del 2024. Será revisable cada 2 años a solicitud de cualquiera de las partes, es decir, entre CFE y el SUTER, presentada con la oportunidad legal, y es importante analizar cuál es esa oportunidad legal. Dice, y los salarios en efectivo por cuota diaria cada año, en los términos del artículo 399 bis de la ley. Bueno, es importante lo que vamos a analizar, es lo que nos señala el artículo 399 bis. Y bueno, aquí en este artículo que dice la ley, y vamos a ver qué nos define la ley. En la cláusula 3, en definiciones, dice que para los efectos del presente contrato colectivo y brevedad del mismo, tanto la Comisión Federal de Electricidad como el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana convienen en adoptar las definiciones siguientes. Y en el inciso D nos dice que la ley se define como la Ley Federal de Trabajo. Ok, en el párrafo segundo de la cláusula 5 dice:
La CFE entregará a los trabajadores por conducto del SUTER el número de ejemplares impresos de este contrato colectivo, equivalente a los trabajadores sindicalizados, es decir, para todos los trabajadores, a más tardar 60 días después de la fecha de la emisión del acuerdo de aprobación por parte de la autoridad laboral competente, para que el SUTER lo distribuya a la brevedad entre sus miembros. ¿Ok? Entonces vamos al párrafo tercero, que dice, la CFE y el SUTER publicarán en sus páginas electrónicas de comunicación interna la versión oficial de este contrato colectivo, a más tardar 5 días después de la fecha de la emisión del acuerdo de aprobación de la autoridad laboral, a efecto de que los trabajadores conozcan y consulten dicho contrato. Es decir, cuando se negocia el contrato, cuando se revisa, perdón, el contrato colectivo, pues lo tiene que aprobar la autoridad laboral, se tiene que dar conocimiento a la base trabajadora y en su caso aprobarlo o no. Párrafo cuarto. En su caso, la CFE y el SUTER podrán acordar utilizar adicionalmente otros medios electrónicos de comunicación e impresos, también para dar a conocer este contrato. Párrafo quinto. La CFE brindará todas las facilidades para que los trabajadores puedan ejercer su voto respecto de los procesos de democracia sindical conforme a la ley. Es decir, nos tienen que dar la oportunidad para ir a votar para ver si estamos de acuerdo con lo que nos indica si estamos de acuerdo con lo que se negoció el sindicato con la parte patronal. En este orden de ideas y de acuerdo con lo que nos señala en el párrafo primero de la cláusula 4 del contrato colectivo vigente, en relación con la Ley Federal de Trabajo, el artículo 399 bis dice que sin perjuicio de lo que establece el artículo 399, los contratos colectivos serán revisables cada año en lo que se refiere a salarios en efectivo, es decir, las revisiones salariales son cada año, dice por cuota diaria. La solicitud de esta revisión deberá hacerse por lo menos 30 días naturales antes del cumplimiento de un año, transcurrido desde la celebración, revisión o prórroga del contrato colectivo. Es decir, para negociar el salario, solamente los salarios al año, por ejemplo, en el 2024 se negoció, se revisó el contrato colectivo con sus prestaciones y salarios. Y este año nos toca la revisión. ¿Cuál es la oportunidad legal que hablaba en su párrafo? En el párrafo, permítame. En el párrafo primero de la cláusula 5, que dice la oportunidad legal, nos habla de una oportunidad legal. Esta es la oportunidad, el tiempo que debe tener, con qué tiempo se debe de notificar. Sigue diciendo, la solicitud de esta revisión deberá hacerse por lo menos 30 días naturales antes del cumplimiento del año transcurrido. Es decir, el 1 de abril tendría que empezar las negociaciones o la revisión salarial de este año, el 1 de abril. Ok. Y nos sigue diciendo por aquí. Dice, ahora bien, veamos lo que establece la Ley Federal de Trabajo en el 399 y esta oportunidad legal que nos dice en la cláusula 5. Dice, la solicitud de revisión deberá hacerse por lo menos, esta ya es para la revisión, esta es para la revisión contractual de 2 años. La oportunidad legal. La solicitud de revisión deberá hacerse por lo menos 60 días naturales antes. Es decir, el próximo año 2026
para hacer la revisión contractual tendrá que ser 60 días, que equivalía al 1 de marzo del 2026. Ahora dice en su fracción primera del 399. Del vencimiento, bueno, lo que aplica aquí es la fracción tercera, que dice del transcurso de 2 años en los casos de contrato por tiempo indeterminado. Si se fijan ustedes, nos decía en el párrafo primero de la cláusula quinta que teníamos un contrato por tiempo, que el contrato era por tiempo indeterminado o por obra determinada, que nos aplica en la fracción tercera. Dice, para el cómputo de este término se atenderá a lo establecido en el contrato o en su defecto a la fecha del depósito. Cualquiera de estas dos oportunidades legales que existe. El día que se depositó el contrato o lo que establece propiamente lo que se acuerda entre el CFE y el SUTEP. Ok, es importante, aunque vamos a tocar un poquito, tiene que ver tiempo y el tiempo del contrato, pero nos vamos a abrir poquitito nada más para el tema, para comprender un poquito. La vigencia e impresión del contrato que nos habla, propiamente nos habla de esto, pero nos deja muy escueta la información el contrato colectivo, más sin embargo, escudriñando la ley, es como podemos llegar a una interpretación real de estos elementos no contractuales. Bueno, y vamos a leer el artículo 390 ter, Jesús, 390 ter. Y ahí viene, bueno, en su primer párrafo, pues no nos es aplicable porque no es un contrato colectivo inicial, sino nos va a aplicar la fracción tercera. A ver si dice, la fracción tercera. Dice, y ya esto es después de que nos vamos a brincar unos pasitos porque el tiempo y lo más que se pueda discutir ahí en la fracción tercera de este artículo dice de contar con el apoyo mayoritario de los trabajadores al contenido del acuerdo. Es decir, lo que previo ahora por primera vez votamos, los acuerdos que llegaron, aumentos o detrimentos que haya sido del contrato colectivo, lo que se haya negociado el SUTER en favor de sus trabajadores, de su base sindical. Dice que de contar con el apoyo mayoritario de los trabajadores al contenido del acuerdo se estará lo siguiente. Para contratos colectivos de trabajo inicial, eso no nos aplica en su inciso A. Sería el inciso B, que dice que para convenios de revisión o modificación del contrato colectivo de trabajo se estará a lo dispuesto en el artículo 399 ter. Dice, en caso de que el contrato colectivo de trabajo inicial o el convenio de revisión, que vamos a revisar, que nosotros más bien es lo que llegamos a una revisión contractual de prestaciones, no cuenten con el apoyo mayoritario de los trabajadores cubiertos por el mismo sindicato, podrá ejercer, dice en el fracción cuarta, inciso A, dice que ejercer su derecho a huelga en caso de haber promovido el emplazamiento correspondiente. Ahí ese tema también tiene otro punto que ya nos empezaríamos a desviar más del tema, pero también esto del emplazamiento tiene un procedimiento. Y en el inciso B dice que prorrogar o ampliar el periodo de prehuelga con el objeto de continuar con la negociación y someter el acuerdo a una nueva consulta, observando lo establecido en la fracción quinta del artículo 927 de esta ley. Dice que en el procedimiento de consulta previsto en el presente artículo, el voto personal libre y secreto de los trabajadores se ejercerá en forma individual y directa, es decir, sin injerencia alguna. Ok. Y bueno, compañeros, de verdad una disculpa por no haberle
podido dar la presentación debida. Tuve unos problemas aquí, no sé si con el equipo, la máquina o el internet, pero bueno. Bueno, y ya para terminar, compañeras, vale la pena, compañeras y compañeros, vale la pena analizar lo que dice el artículo 394 de la Ley Federal de Trabajo, que nos dice que el contrato colectivo no podrá concertarse en condiciones menos favorables para los trabajadores que las contenidas en los contratos vigentes en la empresa o establecimiento. Es muy clara la ley, compañeras, compañeros. La ley, el contrato no se puede acordar. No se puede acordar un contrato, ¿sí?, en condiciones menores favorables a las que ya están en ese momento vigentes. Entonces, más sin embargo, bueno, pues hemos visto la pérdida de varias cláusulas, varias prestaciones muy buenas favorables hacia nosotros y no ha pasado nada. Bueno, y también en el artículo 356, pues la definición del sindicato, para recordar y hacer una, si te posicionas en el 356, Lalo, para recordar qué es realmente la lucha sindical, ¿no? ¿Cuál es el objeto de este sindicato, de los sindicatos, pues? ¿Sí? Y nos dice que el sindicato es la asociación de trabajadores o patrones constituidas para el estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses. Ahora bien, eh, por último, vamos a leer un artículo del Estatuto del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, validados por el 20º Congreso Nacional Extraordinario del SUTER, 22 sedes en la República Mexicana, 9 al 10 de noviembre del 2022, donde se reformó el estatuto. Y dice en el capítulo primero, Constitución y objeto. Nos dice en su artículo 2, ¿cuál es el objeto del sindicato? Dice, el objeto del sindicato es el estudio, mejoramiento, fomento y defensa de los derechos e intereses de sus agremiados, conforme a los principios, programa, tácticas de lucha, derechos y obligaciones, tanto de sus estructuras, ¿sí? Tanto de su estructura como la de sus asociados, establecidos en estos estatutos. Es decir, compañeros y compañeras, el objeto de este sindicato es velar por los derechos de la estructura de los agremiados, no es velar por defender el trabajo por el trabajo o el se defiende con el trabajo, no es defender a una empresa, es defender los legítimos derechos que tiene un trabajador. Ese es lo que se acordó en ese Congreso Nacional Extraordinario. Eso es lo que establece nuestro estatuto. La defensa, el estudio, el mejoramiento. Y bueno, sería todo, compañeros. Le doy las gracias por haber estado y les pido una disculpa de antemano, ya que pues tuve un problema aquí para la presentación, pero pues bueno, la leímos. De alguna manera le agradezco, licenciado Jesús, muy amable. Muchas gracias, compa Jorge. Pues hay que hacer una retroalimentación sobre esta cláusula. Me parece que podremos abonar un poquito más. Yo creo que sí es importante que mencionemos que es una obligación de la empresa y el sindicato entregar los ejemplares impresos a todos los compañeros a más tardar 60 días después de que se apruebe ante la autoridad laboral el convenio de revisión del contrato colectivo de trabajo. Así es que si a alguien no le entregan
Su copia impresa es una violación a nuestros derechos colectivos. Ahora, independientemente de que el contrato colectivo se pueda publicar en los medios electrónicos de difusión masiva, insisto, la obligación de entregar el ejemplar impreso no es opcional, es una obligación y así se tiene que cumplir. Ahora, respecto a al último párrafo de esta cláusula, es muy importante, porque recuerden, justamente la reforma constitucional del 2017 y la reforma laboral del 2019 posicionaba como una piedra angular en materia de derechos laborales colectivos la democracia sindical a través de la legítima elección de sus representaciones sindicales a través del voto libre, directo, personal y secreto, y este punto particular sobre la aprobación o no aprobación de las revisiones contractuales hechas en las negociaciones colectivas por las representaciones sindicales. Sabemos que este año pasado, 2024, fue la primera consulta en la historia del SUTERM en la que se realizó una consulta a la base trabajadora si estaba de acuerdo o no con la negociación colectiva que habían hecho. Esa es una obligación de las organizaciones sindicales llevar a cabo estas consultas únicamente, y aquí hago un énfasis subrayado, marcado, negritas, entre comillas y con todo, únicamente existe la obligación legal de las organizaciones sindicales a consultar a la base trabajadora sobre las revisiones contractuales. Como bien lo comentaba el compañero Jorge, existen dos tipos de revisiones, ¿no? Que es la revisión contractual, donde se revisan salarios y donde se revisan cláusulas de contrato colectivo de trabajo. Y posteriormente, cada año solamente se revisan los salarios. Esa revisión salarial no existe como tal la obligación de las representaciones sindicales a preguntarle a la gente si están de acuerdo o no con los incrementos acordados con las patronales. Sin embargo, mis amigos, y esto lo digo porque, sabemos qué clase de sindicalismo hay en el SUTERM, ¿no? Pero en el 2019, cuando se realiza este congreso extraordinario para adecuar el estatuto del SUTERM a las nuevas disposiciones legales que todos los estatutos sindicales deberían de contener, como son los casos de rendición de cuentas y de elecciones de directivas sindicales y de consultas sobre revisiones contractuales, pues llevaron a cabo su congreso, ¿no? Y es bien importante mencionar la historia de sindicalismo que hemos tenido, porque todo esto tiene un resultado directo en nuestra realidad como trabajadores sindicalizados. Y es que en ese entonces, cuando se hizo este congreso extraordinario en el 19 para adecuar el estatuto, aprovecharon para poner expresamente en el artículo 11 que las áreas operativas de la CFE en el Valle de México no podíamos ser secciones sindicales, ¿no? Y que esa fue una de las luchas que tuvimos en el Valle de México, en la que peleamos para que, así como lo cambiaron en el 2019, pues lo cambiaran nuevamente, permitiéndonos la formación y constitución de secciones sindicales en el Valle de México, el SUTEM. Ahora, ¿por qué les cuento esto? Bueno, pues esto se los cuento porque hay que ver cuál ha sido la evolución de los estatutos sindicales del SUTEM, y para allá voy para el tema. No crean que me he salido del tema, voy para allá. Bien, pues resulta que en esta revisión estatutaria del 2019
donde nos quitan el derecho a hacer secciones en las valles y donde adecúan los estatutos a los procedimientos de democracia sindical. Pues miren, yo cuando vi el artículo que habla de las consultas sobre las negociaciones colectivas, pues me puse muy feliz, porque realmente, legalmente no había una obligación como tal para el sindicato para que hiciera una consulta sobre las revisiones salariales que tuviera con la CFE. Pero ¿qué creen? Pues ya entrados en el Congreso Extraordinario, pues no sé si les ganó la emoción, pero en los estatutos sindicales establecieron que tanto las revisiones salariales como las revisiones contractuales iban a estar sujetas a esta consulta, a la base trabajadora. Entonces, pues bueno, nos pusimos bien contentos, dijimos, me he equivocado todas estas décadas, ¿no? Pensando que había un sindicalismo charro en el SUTERM, son bien democráticos y hasta nos van a preguntar sobre si estamos de acuerdo o no con las revisiones salariales. Bueno, pues nos duró poco realmente la felicidad, porque pues bueno, ya implementando todo el nuevo sistema de justicia laboral, pues la primer consulta que en teoría nos debieron haber hecho fue la revisión salarial del 2021, ¿no? En el 2021 hubo revisión salarial y ya en el 2021 pues ya como tal estaba implementada perdón, en el 2020, sí, en el 2021 me parece que entró en vigor, no, permítanme, me estoy equivocando. En el 2023, en el 2023 se entraba en vigor ya la tercera etapa de la implementación de la reforma judicial con el nuevo sistema de justicia laboral. Sin embargo, pues recuerden qué pasó en el 2022. En el 2022, derivado de la lucha que tuvimos en las valles de México para crear secciones sindicales, donde les dijimos, así como nos pusiste en el 2019 que no podíamos hacer secciones, pues cámbialo y ponle que sí podemos, ¿no? Básicamente fue la lucha que tuvimos en valles y pues lo logramos, ¿no? Le gusta a quien le guste. Entonces, esta lucha sindical interna por la generación o la creación de esas secciones sindicales genera un nuevo Congreso Extraordinario que se llevó a cabo en el 2022, donde se modifica nuevamente el estatuto y donde todos pensábamos que únicamente nos iban a decir que ya íbamos a poder hacer secciones, pero para variar, en esta dinámica de sindicalismo charro que tenemos, pues no nos dicen que van a modificar otras cosas, ¿no? Y entonces, pues como acostumbran en los congresos, pues ahí agarran al 1% para decidir por el 99%, ¿y qué creen? Pues en ese congreso, sin avisarle a nadie previamente, pues deciden quitar este derecho estatutario que nos dieron en el 2019, que era que nos tenían que preguntar también sobre las revisiones salariales. Digo, no es sorpresa, pero bueno, entonces más bien creo que sí fue una equivocación del Congreso del 19, y en el 2022 pues lo corrigen sin avisarle a nadie más que a los congresistas, ¿verdad? Y los congresistas ni se enteraron que votaron por quitar un derecho estatutario que nos daba el derecho a exigir que hubiera una votación sobre las revisiones salariales. Y pues bueno, de eso nos enteramos en el 2022 cuando estábamos esperando en el 2023, perdón, cuando estamos en el 2023 esperando la primer consulta sobre revisiones salariales, pues resulta que salieron con que ya no estaba eso, con que lo habían borrado, y bueno, pues ni modo, compas, se quedaron sin revisión, sin consulta sobre revisión salarial. No como un derecho legal, sino como un derecho estatutario. Bueno, pues era importante desarrollar este tema en el sentido de que pues tenemos que creernos ahora
esta realidad en la que vivimos, y es ahora la realidad en que las mayorías deciden, no el 1% como se venía haciendo en las elecciones, en las mesas directivas del SUTERM o en las negociaciones colectivas que hacía el CEN Charro del SUTERM, donde pues nos quitó la jubilación, nos quitó los niveles, nos quitó la estabilidad laboral, nos quitó un montón de cosas, ¿no? Entonces, bueno, este último parrafito de la cláusula quinta, perdón, era importante retroalimentar sobre todos estos temas porque pues es parte del contexto que tenemos que entender y para que sepamos dónde tenemos los pies plantados. Entonces, estas facilidades de las que habla el artículo quinto en su último párrafo, pues es una obligación legal que tienen las patronales a permitir que todos los trabajadores que estén regidos por un contrato colectivo de trabajo tengan la oportunidad de participar en estas herramientas democráticas, como son las consultas sobre las negociaciones colectivas. Ahora bien, una vez que se hace la negociación colectiva, y a lo mejor esto ya lo hemos visto en algún otro tema, nomás para refrescar el tema rápido, una vez que se hace la negociación colectiva, el convenio al que celebre la empresa y el sindicato, ese convenio se tiene que llevar con la autoridad registral y solicitar que se emitan las convocatorias informando que se va a hacer las convocatorias para llevar a cabo estas consultas. Entonces, pues es que ya vivimos el primer proceso en el 2024, donde todos dijeron que sí estaban de acuerdo con lo que les ofrecían los charros del SUTERM, y está bien, ¿no? Está bien. Eso es decisión de las mayorías y hay que entenderlo, ¿no? Sin embargo, pues creo que la mayoría todavía no termina de entender que tenemos en nuestras manos la herramienta necesaria para avanzar en nuestras condiciones laborales, ya sea salariales o contractuales. Y bueno, sí, el tema que comentó el compa Jorge en el artículo 390, donde pues se describe cuál es el procedimiento sobre la negociación colectiva y todo este tema, ya lo hemos abordado en algunos otros círculos de estudio, pues es importante, ¿no? Y hay que entender lo siguiente. Negocia la revisión contractual quien es titular de la administración del contrato colectivo de trabajo. Ahorita pues somos todavía un sindicato único, puede próximamente haber otro y puede pelear esa titularidad, y quien tenga la titularidad de la administración del contrato colectivo de trabajo también tendrá el derecho a huelga. Ya sabemos qué es la huelga, ¿no? La huelga pues es este derecho colectivo de un gremio, de un grupo de trabajadores que trabajen para una empresa, una industria, que tengan esta titularidad de administrar un contrato colectivo de trabajo, y que si no se llega a un acuerdo, algún entendimiento con la patronal, pues ellos tendrán ese derecho de parar labores, ¿verdad? Ya analizaremos en un círculo de estudio posterior todo el tema de la huelga, porque sí es muy importante que no tengamos miedo, que no se satanice esa palabra, es un derecho, señores. Es un derecho, que les quede claro, y si es un derecho, es algo a lo que podemos ejercer sin caer en ninguna responsabilidad penal o civil o lo que sea, ¿no? Entonces, por eso es importante que vayamos entendiendo estos conceptos, estos derechos colectivos, para que en su momento podamos ejercerlos, ya sea en una negociación colectiva, en una consulta, en una elección de directivas sindicales, en la formación de una nueva organización sindical o en la lucha interna dentro del SUTEM. Bueno, pues básicamente eran los temas los puntos que yo quería acotar sobre esta cláusula. Así a grosso modo ampliamos un poco la panorámica a la luz de la cláusula quinta, que básicamente nos habla de la vigencia del contrato colectivo de trabajo, y bueno, cada cuándo se tiene que revisar, que hay que hacerlo oportunamente, que a todos se les tienen que dar su contrato impreso, que aparte se podrá subir en alguna página electrónica y que se podrá acordar otros medios electrónicos, y que a todos les tienen que dar permiso para que participen en
los procesos de democracia sindical, como es la validación o no de una negociación colectiva. Bien, entonces, con esto, si hay alguna participación, alguna duda o lo que sea, vamos a dar unos 15, 20 minutos de retroalimentación. Levanten sus manitas para saber si alguien quiere participar. Y en ese mismo orden les iremos dando el uso de la palabra. Bueno, antes de darle la palabra al primer compa, dice el compa Luis Alberto Ortiz, antes de su terminación sería el 2 de marzo de 2026, termina el 30 de abril, y marzo son 31 días, los 60 días serían a más tardar el 2 de marzo del 2026. Dice el compa Pavel Melendres, no se hizo la primera revisión salarial que dictaba el Estatuto 2019 por la pandemia, lo prolongaron hasta el 2022, aprovecharon para eliminar la consulta a la revisión salarial. Afirmativo, compa Pavel. Bien, y ahora, compa Enrique García, adelante, te escuchamos. Buenas noches. Sí, compañeros, buenas noches. Compa Jesús, yo tengo una pregunta, digo, en cuestión del contrato colectivo, de la legitimación y todo eso. Por ejemplo, ahorita en las últimas, cuando se hizo la consulta de que si estábamos a favor o en contra del contrato colectivo, técnicamente mucha gente se sintió intimidada porque el mismo sindicato, pues obviamente llevaba la consulta, ¿no? Quieras o no, según se iba a manejar que una votación o una consulta es libre, secreta y transparente como lo marca la Ley Federal del Trabajo. Y que técnicamente lo ideal es que un sindicato o una organización donde hace una votación o una consulta, pues no sea el mismo organismo quien lleve tanto las votaciones como la consulta. En esa parte, realmente, hay una parte en el estatuto que les diga o tengan la facultad donde ellos puedan llevar esas consultas o ese sistema, porque realmente pues no nos brinda como tal la confiabilidad de votar o a muchas personas a favor o en contra. Digo, muchas votaron a favor, muchos votaron en contra, pero muchas votaron con miedo a que no estuvieran de acuerdo a lo que el charrismo sindical nos ofrecía, ¿no? Esa es mi pregunta, compa. Sí, bueno, pues desde la misma ley y de los protocolos que en su caso cuando fue la legitimación, que no era precisamente validar una negociación colectiva, sino validar el contrato colectivo de trabajo, los organizadores de estos procesos pues son los sindicatos, ¿no? Es una obligación que les impuso la propia ley. Sí, la autoridad registral, en este caso el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, tiene observadores y todo lo que vimos en el proceso de legitimación y en el proceso de consulta, pero compas, sí es una obligación del sindicato organizar la votación. Aquí pues es un poco, digo, pues es como ser juez y parte, ¿no? Pero así están las condiciones, ¿no? Yo creo que si ya tenemos por lo menos esta herramienta que no teníamos antes, pues ya a través del voto libre y secreto, compas, pues habría que avasallar con los resultados, ¿no? Y sobre todo, no ir a votar e irse. Esperarse a ver el conteo, esperarse a ver las actas del proceso de votación. Eso es importante, que el trabajador que participe en estos procesos democráticos no solamente cumpla con ir a votar. Tenemos que tener una participación activa desde estar en las CAEs, dentro de los organizadores de la votación, del proceso, y verificar, ¿no?, el conteo y llevar un registro como compañeros sobre los resultados a nivel nacional. Sabemos la clase de dinámicas de democracia, ¿no? Sabemos la clase de estrategias que tiene el charrismo sindical para desinformar. Por ejemplo, les comento, en el 2021, cuando se llevó a cabo la legitimación del contrato colectivo de trabajo, en el Valle de México interpusimos varias inconformidades sobre el proceso. Solamente una prosperó, la que interpuse yo.
donde acreditamos que el representante sindical charro, el Miguel Alejandro Álvarez Sánchez, pues usaba sus redes sociales para direccionar el voto de los compañeros hacia un sentido de la votación, ¿no? Es decir, que votaran por el sí, ¿no? Ellos estaban muy preocupados que votaran la gente por el no, porque el hecho de que ganara el no en la legitimación del contrato colectivo de trabajo implicaba que iba a tener que haber un procedimiento donde cualquier sindicato que quisiera representarnos, aunque sea un sindicato de 20, hubiera podido levantar la mano y en una votación la gente hubiera tenido que elegir qué sindicato querían que los representara. Por eso la legitimación del contrato colectivo de trabajo era vital. Pero no se preocupen, compas. Hay otros caminos. Entonces, no todo está perdido. En su momento nos inconformamos, prosperó la inconformidad, declararon una conducta irregular, la de este representante sindical que básicamente usaba la coacción o trataba de infundir el miedo en la gente. Esa es la palabra, el miedo, el temor. Saben que el temor es una herramienta muy poderosa. Pero sin embargo, dice la autoridad administrativa, el corrupto Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, pues que no era suficiente, que no podían anular la votación, o sea, que sí era cierto lo que yo les decía, pero que no podían anular la votación por una inconformidad. Y entonces, pues, a pesar de que lo probamos, pues, tuvieron por legitimado el contrato colectivo de trabajo. Eso sí, 2 meses después, porque de aquí a que se resolvió la inconformidad, pues sí les llevó sus 2 mesecitos. Entonces, no pudieron echar las campanas al vuelo inmediatamente, sino hasta 2 meses después. Creo que hasta febrero les dieron la constancia de legitimación del contrato colectivo de trabajo. Entonces, compa, pues sí, respondiendo a la pregunta, a lo mejor me extendí un poco, pero la realidad es esa. Sí, el sindicato es quien tiene que organizar, tiene que dar los resultados a la autoridad competente. Y en ese caso, pues, hay que ponerlos más listos. Bien. Sí, ¿es todo, compa? Sí, es todo, compa. Pensé que se podía solicitar a través de otro organismo externo independiente al SUTEM, que digo, eso, pero ya, quedó entendido, compa. Sale, compa. Adelante, compa Pavel. Buenas noches. Buenas noches, espero que estén bien, qué bueno que estamos reunidos de nuevo aquí en estos círculos de estudio. Y precisamente me ganaron la palabra en cuestión de la legitimación, porque tuvimos la oportunidad de legitimar antes del proceso de consulta para la revisión contractual y salarial, que se saltaron precisamente prolongándolo por lo de la pandemia, con la gran excusa de la pandemia, ¿no? Que fue devastadora y realmente hubo bastantes soldados caídos, ¿no? Y lamentablemente no pudimos hacer efectiva la revisión salarial por estas cuestiones, pero pues las tuvieron, fue horror o fue verdad o bondad por parte del sindicato, pero sí estaba en el estatuto y se iba a realizar. Cuando se dieron cuenta, pues la prolongaron, la pospusieron cuanto más se pudo para no tocar el dinero. Es sagrado y a todos nos pega, ¿no? Sinceramente, a mí me tocó el proceso de la legitimación. Yo sí metí inconformidad, igual fue rechazada por falta de elementos, por cualquier cosa nos las rechazaron. Como bien dijo el compa Jesús, la de él tuvo más, ¿cómo se llama? Mejor fundamentada, mejor sustentada, porque pues había en las redes sociales tanta información que utilizaron las representaciones sindicales actuales para proteger la legitimación, ¿no? Por lo que ya comentó el compa Montes. A mí me tocó estar en la legitimación. Yo sí me quedé a
a verificar los votos y me quisieron sacar del recinto donde estaban contando los votos, argumentando que el coordinador había dado la orden por parte del CEN, era la instrucción de sacar a todos, que nadie vieran, que fuera a puerta cerrada, y me amenazaron, y yo lo tengo documentado, grabado eso, cuando casi me quisieron sacar a empujones, y pues yo tranquilamente les dije, bueno, aquí está la autoridad registral, preguntémosles a ellos si yo puedo estar presente en el conteo de los votos, ¿no? Y fue la persona que me estuvo ahí amedrentando, que fue el secretario de organización de mi sección. Fue y se acercó y le dije, bueno, pregúntale pues. Se acercó y le preguntó a la autoridad, le dijo, sí, si quiere que se siente a un lado donde están los votos, no pasa nada. Este es un proceso de elección libre y no es a puerta cerrada. Ya con su carota regresaron a decirme, pues sí se pueden. Muchas cosas las desconoce uno y ostentosamente sabemos que es un proceso libre y personal, ¿no? Y secreto. Más no esa puerta cerrada, como ellos dicen que se van a hacer ese tipo de elecciones. Desde ahí empieza donde infunden el miedo, pues, donde les dicen a los compañeros no pueden estar presentes, no pueden ver, nada más hasta aquí pueden llegar ustedes y no pueden hacer algo más. Desde ahí, pues tuvimos las 3 oportunidades, como quien dice, las 3 caídas, ¿no? Tuvimos la legitimación, tuvimos la consulta del contrato colectivo y ahora ¿cómo se llama? La elección de la directiva del CEN. Tuvimos 3 oportunidades para hacer un cambio por toda la República Mexicana, por todos los electricistas de la República Mexicana y pues desaprovechamos esta oportunidad, estas 3 oportunidades, pero pues ya viene la siguiente revisión contractual, así es que hay que aprovecharla. Yo siento que pues es muy importante tener muy en claro lo que se leyó ahorita en el artículo, en los artículos de la ley, donde te menciona que las condiciones no deben de ser menos favorables a lo que ya tenemos, ¿no? Esa era es mi participación. No, no nos dejemos engañar, no nos dejemos asustar o que nos infundan el miedo. No estamos haciendo nada malo, estamos nada más exigiendo lo que nos corresponde con apego al marco legal que nos protegen. Simplemente esa es mi participación y qué bueno que están conectados y que seguimos aprendiendo día a día, ¿no? Con eso cierro mi participación y que tengan buenas noches. Muchas gracias, mi compa, muchas gracias. Tenemos también aquí la compañera Karen Valdés de Zona Torreón que está pidiendo la palabra. Adelante, compañera. Buenas noches a todos y creo que también la revisión salarial sería importante donde implementar, no sé, alguna cláusula o hacer alguna propuesta en la cual se base a la inflación de cada año o a la canasta básica o pudiera ser también en base al salario mínimo, ya que por lo que yo he visto cada año el incremento salarial es muy bajo, entre, no sé, el 3-4%, cuando los productos en el país, pues considerablemente aumentan cada año, ¿no? Principalmente en enero. Entonces, debería de haber también alguna propuesta en la cual el incremento salarial sí, pues también fuera un poquito en aumento y no quedar en lo mismo de siempre. Sería toda mi participación. Muchas gracias, Karen. Pues mira, de lo que tú comentas, la única forma posible sería vía un derecho estatutario, ya sea convencer al Congreso del SUTERM que vuelva a incluir como derecho estatutario que se consulte a la base trabajadora si están de acuerdo o no con la revisión salarial, ¿no?
Y si el SUTER no quiere y el día de mañana hay una nueva organización sindical, pues a esa organización sindical hay que decirle que en sus estatutos también ponga esta obligación de que todas las revisiones, tanto salariales como contractuales, bueno, la contractual es obligatoria por ley, pero las obligaciones, obligación sobre las consultas de revisiones salariales, que sea un derecho estatutario. Claro que se puede. Que la base decida si están de acuerdo o no con el incremento salarial. No hay más que decir, ese es el camino, compañeros. A ver, déjenme ver si hay alguien más. Ya no hay más manitas levantadas, compas. No sé si alguien quiere hacer algún comentario final. A la de 1, a la de 2 y a la de 3. Bueno, pues compañeros y compañeras que estuvieron presentes el día de hoy aquí en este círculo de estudio, y a los compañeros que nos verán ya en la retransmisión que publicaremos en los próximos días en nuestras redes sociales de la Coalición de Trabajadores de la CFE, pues quedará ahí documentado en nuestra biblioteca digital este círculo de estudio para que sirva como pronta referencia del contenido que estamos generando, de contenido actual, de contenido útil, de contenido que nos sirva para estos procesos actuales, ¿no? Entonces, pues les mando un cordial saludo, les mando un fuerte abrazo y vamos a cortar la grabación.